markup/python.mx en mi repositorio. Si pueden ir abriendo esto en una pestaña aparte, aquí hay un link, les va a cargar un ambiente virtual para este repositorio, para que no instalen dependencias localmente. Espero que funcione, Python, porque lo acabo de hacer hace rato, como hace 2 horas, y espero que el internet funcione bien. Si no, pues descarguen el repositorio. Todo minúscula. La ventana, bueno, ¿quién de aquí ha usado Jupyter para empezar? Bueno, en principio, cuando abran, si le picaron aquí y todo compila bien, van a entrar les va a aparecer un menú y van a tener estos archivos. Perdón por el retraso. Vamos a presentar el taller de cadenas de Markov. Cadenas de Markov impartidas por Oleg Santiago. ¿Sí? No sé si nos puedes dar una breve reseña sobre tu trabajo. Sí. Básicamente les voy a enseñar súper introductorio qué es una cadena de Markov y cómo usarlas en problemas reales, básicamente. Entonces, les voy a explicar un poco sobre conceptos de probabilidad estadística y cómo esos conceptos se pueden aplicar a inferencias, básicamente, para predecir. Para hacer predicciones. Ok, perfecto. Entonces, comenzamos con el taller. Ya una vez terminado el taller, creo que vamos a tomar un receso. Si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta o necesita algo más, me pueden preguntar a mí, sobre todo por las cuestiones técnicas de la máquina, no incluyentes en cuanto al taller, me falta tal paquete o cosas por el estilo. Y pues comenzamos. Bueno, primero les voy a dar una pequeña introducción a cadenas de Markov y voy a hablar sobre conceptos de probabilidad estadística. Va a ser un poco, el taller va a ser un poco más numérico, va a haber algunas ecuaciones, etc. Entonces, si no tienen algún concepto que les voy a presentar, o más bien no entienden cómo yo se los estoy tratando de presentar, por favor en cualquier momento del taller interrúpanme y pregúntenme. El chiste es de que entiendan bien qué es lo que estamos haciendo y para qué lo queremos hacer. Entonces, bueno, mi nombre es Oleg. Primero les voy a dar un poco de lo que yo trabajo. Yo soy físico de formación, de hecho estoy estudiando en estos momentos el doctorado en física en la Universidad de Guanajuato y trabajo más que nada, mi área de investigación es cosmología. Al principio les pensaba el taller les pensaba usar datos cosmológicos, pero tratar de explicar qué son esos datos pues, lleva su tiempo, básicamente toda la hora del taller. Entonces, pero estas estadísticas que les voy a enseñar se aplican muy bien a esto, cosmología, a entender cómo evoluciona el universo. Entonces yo lo que hago es básicamente, hay experimentos, estoy participando en un experimento que se llama DESI, que básicamente es un telescopio gigante que básicamente apunta al cielo y mapea las galaxias y estrellas que ven en el universo. Son millones, miles, billones de galaxias. Entonces esa es una imagen de uno de estos surveys, le llaman. Entonces cada puntito que se ve en esa imagen, o si pueden ver en esa imagen, es una galaxia. En nuestro universo ahí hay mapeadas como 30 millones de galaxias, ni siquiera estrellas, de galaxias como la nuestra, en la galaxia que vivimos. Entonces a partir de eso podemos hacer estadística como una función de correlación de 2 puntos, no importa qué es, y ver cómo el universo evoluciona, y a partir de eso podemos hacer inferencias sobre los parámetros del universo. ¿Qué parámetros del universo? Básicamente nos dicen cómo el universo va a evolucionar. Entonces, al final de este taller, lo que yo esperaría es que ustedes pudieran entender gráficas como esas. Si no entienden qué es esa gráfica, bueno, este es el punto de este taller, entender qué es esta gráfica. Básicamente, esto nos están dando distribuciones de probabilidad de una inferencia de ciertos parámetros. Y esos parámetros, cuando los metes en un modelo, te dan una predicción del universo. Entonces ahora, no les voy a hablar sobre parámetros del universo, pero les voy a pasar un dataset de algo más sencillo y aterrizado a algo que sea entendible. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema que queremos resolver con cadenas de Markov? O con inferencia bayesiana, para eso es lo que vamos a decir. Entonces, supónganse que tienen ciertos datos, que son los puntitos con barras de error. Algún experimento, ustedes obtienen datos y quieren saber qué recta pasa por esos datos. ¿Cuál es la recta que mejor ajusta esos datos? ¿Cómo lo harían? Una regresión lineal, un mínimo de cuadrados, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo saben que eso les está dando el mejor resultado?
se minimiza una función de error. Exacto, o sea, tienes que tener ciertos modelos. Si se fijan en esas curvas, hay varios, esas líneas que tienen ahí, o sea, las líneas punteadas y las líneas sólidas, son inferencias usando diferentes modelos. Por ejemplo, uno es el mínimo cuadrado, es una regresión lineal, y si se fijan, tenemos resultados diferentes. Entonces, ¿cuál de ellos es el correcto? O incluso, ¿es una recta el modelo que mejor ajusta? No sabemos, ¿no? El punto es que sí podemos saber y podemos hacer comparación entre esos modelos. Entonces, para ello, bueno, ahora imaginen que solo tienen una medición. O sea, en probabilidad, ¿cómo es que nosotros calculamos probabilidades? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que una moneda salga de un lado o del otro? Es un medio, ¿no? O sea, y lo sabemos porque podemos aventar la moneda n veces y podemos sacar que 50% de las veces cae de un lado, 50% de las veces cae del otro. El punto es que podemos hacer varios experimentos. Entonces, ese es el punto. El sentido del experimento es básicamente hacer algo varias veces. Entonces, una de las cosas que se usa mucho en la estadística bayesiana, por así decirlo, es en el universo. Si queremos saber las condiciones iniciales de nuestro universo, tendríamos que hacer varios universos, pero eso es imposible porque solo nosotros vivimos en un universo. El punto es que nosotros sí podemos obtener información y estadística bastante fuerte a través de la estadística bayesiana. Y se preguntarán, bueno, ¿qué es estadística bayesiana? ¿Alguien conoce esta ecuación? Teorema de Bayes. Este teorema es súper importante en estadística. Y así como está, básicamente nos dice que si conocemos cierta distribución de probabilidad B, podemos encontrar la distribución de probabilidad A través de esta relación de la probabilidad de B, dado que está unas funciones, otras distribuciones de probabilidad que tenemos ahí, que tienen, cada una tiene sus nombres. Este se llama el posterior o el posterior, básicamente es la distribución que nosotros queremos. Este es un likelihood, que le llaman la función de verosimilitud. Esta es la función más importante con la que vamos a trabajar. Este se llaman priors, básicamente es la información previa que tú tienes sobre cierta distribución. Y esto es lo que llamamos evidencia. En el taller que les voy a mostrar hoy, la evidencia no va a jugar un papel importante debido a cómo está construido el algoritmo de Monte Carlo Markov Chain. La evidencia se cancela. La evidencia por lo general no cambia en el tiempo, es constante. Pero eso es súper importante cuando sí queremos hacer comparación de modelos. Por ejemplo, si tienes dos modelos diferentes que describen tus datos, ¿cuál de ellos es el mejor? La evidencia te puede ayudar calculando un número que se llama el número de Bayes, pero bueno, no nos vamos a meter en eso hoy. Bueno, ya hablando de datos, si cambiamos estas probabilidades, esta función A y B, parámetros A y B, con algo que conocemos, por ejemplo, imaginemos que tenemos ciertos datos y queremos encontrar qué modelo se ajusta mejor a esos datos. ¿A qué modelo se ajusta? Dado que tenemos datos. Entonces el modelo va a tener ciertos parámetros. Por ejemplo, la recta tiene dos parámetros libres, ¿no? La pendiente y la ordinal origen, ¿no? O sea, sí, básicamente. Entonces, lo que queremos saber, cuáles son los valores de esos parámetros, dado que tenemos nuestros datos. Entonces podemos usar el teorema de Bayes y encontrar cuál es la probabilidad de que nuestros datos se ajusten a nuestros parámetros, o sea, dados nuestros datos, que también nuestros modelos se ajustan. Y obviamente pues tenemos un prior. Este prior va a ser importante porque nos va a modular cómo el algoritmo va a ir buscando estos valores de estos parámetros. Entonces ya que entramos ahí, ¿qué es lo que hace un algoritmo de cadenas de Markov? Pues básicamente tú tienes un espacio de parámetros, vas a decir los parámetros que tú quieres ajustar. En este caso son 2 dimensiones, en una recta son 2 dimensiones. Y lo que vas a hacer es, dentro de los priors que tú vas a poner, o sea, de los límites que vas a tener estos parámetros, vas a aventar números aleatorios, o sea, vas a dar un paso aleatorio en ese valor, o sea, vas a tomar 2 valores diferentes y vas a calcular la probabilidad, o sea, vas a calcular este likelihood por el prior. Luego te vas a mover aleatoriamente y vas a volver a calcular la probabilidad en ese punto. En el punto significan 2 valores diferentes de esos parámetros, bueno, un valor diferente para los 2 parámetros, y comparar las probabilidades. Si la probabilidad del nuevo paso es mayor, te quedas con esa probabilidad, si no,
te regresas y das otro paso aleatorio, ¿no? Y eso te va a generar un camino aleatorio que le llaman en inglés random walks. Eso va a pasar hasta un punto donde llegues a una zona de alta probabilidad. En un área de la ciencia de mecánica estadística, básicamente estudian cómo la materia interactúa consigo misma. Hay un algoritmo que se llama Monte Carlo, o simulaciones de Monte Carlo, que básicamente tienes una condición inicial, dejas el sistema evolucionar hasta que llegue a un equilibrio y ahí cortas tu evolución y básicamente te da una zona, te da un sistema de alta probabilidad. En este caso, en estas cadenas, no sabemos nosotros cuándo encuentras una máxima probabilidad, porque en principio tendrías que tener pasos infinitos para llegar al punto de máxima probabilidad, pero tú puedes llegar siempre a una zona de alta probabilidad. Y eso es importante porque la zona de alta probabilidad siempre te va a tener una distribución alrededor de ella, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, lo otro importante que hay que definir es cuál es mi función de likelihood. Ese es el punto fuerte de usar un algoritmo de Monte Carlo, de cadenas de Markov, es cómo tú defines tu función de likelihood. La más sencilla y la que más van a utilizar en la vida cotidiana, porque pues, funciona básicamente, pues es la distribución más sencilla que se puedan imaginar, una gaussiana. Todos, que es la de aquí abajo, una gaussiana, es una campanita, y muchas cosas siguen una gaussiana. Tus errores van a ser independientes, o sea, básicamente no vas a tener correlaciones entre errores. Entonces, la manera en que defines una gaussiana es, ahí no tiene un apuntador, pues tienes un factor de normalización que depende de tus errores, el sigma, básicamente son tus desviaciones estándar. Y bueno, ahí esa ecuación la saqué de mi tesis, pero bueno, el T-measurement que dice ahí, T-mesh, ese va a ser tu modelo, digo, tus datos, por así decirlo. Van a ser tus datos y luego lo vas a comparar con un modelo. Es lo único que está haciendo una distribución gaussiana. Comparar tus datos contra un modelo y actualizar esa información a medida que te vas moviendo en el espacio de parámetros. O sea, ese likelihood va cambiando cada vez que te mueves en ese entorno, ¿no? Entonces, una cosa importante que se nota ahí es que las probabilidades son independientes. Por lo tanto, si las probabilidades son independientes, se multiplican para obtener la probabilidad final. Como saben, hacer multiplicaciones numéricas no es algo tan recomendable porque puede haber muchos errores de truncamiento y overflows. Entonces, en lo que trabajamos, lo más sencillo de trabajar es, si se fijan, la función gaussiana es una exponencial. Entonces, vamos a trabajar en el logaritmo 10, nos quitamos la exponencial y por la propiedad de los logaritmos, ese producto se vuelve una suma sobre todas las probabilidades. Entonces ya no tenemos que trabajar con productos, sino sobre una suma nada más, lo cual es mucho más sencillo para una computadora. Entonces eso es algo que yo les recomiendo que si van a implementar estos algoritmos después, es que trabajen en el log 10 del likelihood y no en el likelihood normal, para evitar overflows en los algoritmos. Entonces, existen también diferentes maneras en cómo moverse en el espacio de parámetros. El algoritmo más sencillo, de hecho, no les voy a mostrar los algoritmos porque no es el punto del taller. El punto del taller es que aprendan a usar un Monte Carlo para hacer predicciones. Pero, por ejemplo, el algoritmo más sencillo es uno que se llama Metropolis Hastings, que es lo que le mencionaba literalmente. Es en tu espacio de parámetros, inicializas en un punto random y te vas moviendo en ese espacio de parámetros preguntándote cuándo la probabilidad es mayor que el paso anterior. Y se ve así, por ejemplo, ese es para una recta, la recta que les puse al principio. Si se fijan, empieza en un punto aleatorio, vas caminando en el espacio de parámetros hasta que llegas a un punto de máxima probabilidad que está aquí abajo, que son los valores. La X es el valor real que yo le puse al modelo para generar los datos, ¿no? Entonces, lo encuentran. El algoritmo que vamos a usar hoy nosotros no es un Metropolis Hastings porque tiene muchos parámetros que tienes que hacer afinamiento para que se converja de manera eficiente. La convergencia es decir que llegas a una zona de alta probabilidad. Entonces vamos a usar uno que se llama MCE, que es muy diferente a Metropolis Hastings. En ese básicamente lo que tienes es, no das solo un paso aleatorio, sino se implementa un concepto de caminadores
Básicamente, en vez de... En el Metropolis Hashing puedes decir que tienes un caminador nada más que se está moviendo en un espacio de parámetros. Entonces, imagínate, tú te mueves y en una posición que tienes una probabilidad, o sea, valores diferentes de tus parámetros, te vuelves a mover, tienes otro valor diferente. En este caso, se imaginan pues, si estuviéramos todos caminando en este espacio de parámetros, los cuales en un punto tienen que converger al valor real o al valor de máxima probabilidad, pero no lo hacen independientemente, se mueven, o sea, cada caminador tiene información de los demás caminadores y se van moviendo de forma no independiente, lo cual eso ayuda a convergencias, significa que tu código va a correr mucho más rápido que el Metropolis Hashing, incluso sí, bastante mejor convergencia. Por ejemplo, ahí le puedo mostrar que tiene 5000 pasos, me tomó para converger a una zona de alta probabilidad para el Metropolis Hashing, y en el otro fue 500 pasos. Porque eficientemente es el mismo número de pasos, solo que nada más estoy moviendo 100 caminadores. Lo mismo, pero el número de pasos en el ciclo for que tiene por dentro es mucho menor. Entonces, dudas hasta aquí, porque ya vamos a empezar a tratar de hacer funcionar un sampler. Y más vale que les quede claro, porque sí es importante estos conceptos. Todos. Okay. Los 500 pasos son los que se dieron entre los 100 caminadores. Sí, o sea todo el conjunto de caminadores se movieron 500 pasos y llegaron a esta zona de alta probabilidad. Obviamente hay detalles finos que si gustan se los puedo comentar, pero bueno, como les comento, no es el punto de este taller. O sea, pensaba, bueno, al principio pensé que sería útil hacer ustedes que escribían su propio Metropolis Hashing, pero como les digo, tienes varios parámetros que tienen que ajustar en el algoritmo para que funcione correctamente, y no creo que en 1 hora y media lo podamos hacer, entonces mejor les voy a presentar un ejemplo. Entonces, todos pudieron abrir este link, el link de aquí. Si no, pues si ya están ahí, los que ya están ahí, pues espero que funcione bien y no haya ningún problema. Pero bueno, básicamente el problema que tenemos es, bueno, ahorita que mostré, lo que les voy a presentar es cómo ajustar un modelo de crecimiento poblacional a datos reales. Básicamente busqué los datos de número de habitantes en, creo que puse Guadalajara, a lo largo de los años, entonces a partir de los 60, 70 creo, en intervalos de 10 años hasta el día de hoy, bueno, hasta el 2010, que tenía los datos, la base de datos. Entonces vamos a ajustar a esos datos un modelo de crecimiento poblacional. ¿Alguien de aquí conoce un modelo de crecimiento poblacional? ¿Lo ha visto alguna vez cómo se soluciona un modelo de crecimiento poblacional? Hace muchos años. ¿Hay conocimientos de ecuaciones diferenciales? ¿Todos? Porque es la ecuación diferencial más sencilla que se puedan imaginar. El modelo exponencial, obviamente. Aquí les voy a poner un modelo diferente, que es un modelo logístico, pero es básicamente. Y solo les voy a poner logístico porque tiene 3 parámetros libres y no 2, que se ve más bonito con 3 y con 2. No, de hecho, una de las cosas que les voy a dejar es que hagan el modelo exponencial y comparar entre ambos. Con su ventana de Jupyter se va a ver un poco diferente a la mía, pero bueno, si ya todos entraron al link que les dije, les va a aparecer como un menú donde hay varios archivos. Hay uno que dice Logistic Field, si en ese pueden entrar, estaría perfecto. Y si Binder no les deja, pues ni la única es que lo quería. Binder es básicamente correr en los Jupyter Notebooks en un servidor, solo que no sé si el internet los vaya a dejar. Si los dejó, súper. Para que no tengan que instalar nada, para evitar tomarnos tiempo. ¿Y cuál archivo? En el
en el repositorio está este batch, si lo abren, les va a tratar de crear un ambiente. Y abren este que se llama Logistic Field, que es básicamente el que van a tener que estar llenando. Entonces, voy a dar una introducción. Entonces, si se fijan al principio, les puse los modelos básicamente de crecimiento poblacional. El primero es el más sencillo, es un crecimiento exponencial. Entonces, la ecuación diferencial que tienen aquí es la derivada de g respecto al tiempo, donde g es el número de personas, básicamente, que tú tienes, es igual a r, porque r es la tasa de crecimiento que tú tienes, va de 0 a 1. Entonces, la manera más sencilla, bueno, es una ecuación diferencial súper sencilla, solo tienen que integrar, y el resultado general es este. G es igual a un factor de normalización, que no lo conocemos, por la exponencial de r, y en principio r, entonces si solo nos dan los datos a nosotros, no sabemos cuál es la tasa de crecimiento, es lo que queremos encontrar, y para encontrar el resultado correcto, pues podemos también saber la normalización, la cual no sabemos. En este caso, esto es nuestro modelo, esto es lo que nosotros queremos ajustar a nuestros datos, suponiendo que es lo que mejor se ajusta. Entonces, la manera en que se lo ponen súper sencillo en clases de métodos numéricos, etcétera, es tomar la ecuación diferencial y agarrar un integrador, integrar paso por paso y ver si le pego o no, variar los parámetros. Eso pues no es inferencia, no es predicción, es simplemente resolver una ecuación diferencial. En el caso que vamos a ver, podemos poder configurar estos parámetros. Pero existe un modelo más eficiente, que más se apega a lo que tenemos en realidad. Se pega más a la realidad, que es el modelo logístico. Cambia un poco la ecuación, ahora tienes un parámetro extra. No importa si lo saben solucionar o no, el punto es que tiene un parámetro extra K, que se llama este parámetro de capacidad máxima de una población. Básicamente te dice cuál es la capacidad máxima que un ecosistema puede sostener. Sí, cuántas personas por máximo puede sostener un ecosistema. Entonces, dependiendo si K es mayor que la población, el sistema no se puede sostener y eventualmente va a morir, lo cual pasa en todo el mundo. Pero el punto es que ese es un parámetro extra libre, no lo conocemos, lo tenemos que conocer. Entonces ya de aquí viene la parte interesante. Lo que había ocultado es el modelo exponencial, que se lo tienen que hacer ustedes. Pero bueno, simplemente aquí les voy a definir ciertas cosas. De hecho, en principio sí, bastante tiempo podrían haberlo hecho. Pero bueno, pueden ir corriéndolo, ¿no? En notebook. ¿Sí saben correr los notebooks? Para correr celdas es Shift Enter y corre la celda. Y en principio no les debería dar. Si lo corrieron desde el principio, desde los imports, no debería haber un problema. De hecho, se me olvidó los imports. NumPy, pues, paquete para numérico, para trabajar con vectores, básicamente. Matplotlib para graficar. Seaborn, este es uno nuevo, no sé si lo hayan escuchado, ¿alguien conoce Seaborn? Este es un paquete para graficar, básicamente está sobre encima de Matplotlib y pues, tiene, básicamente se llama monitor de gráficas, pero tiene varias utilidades para estadística. MCE es el código que vamos a usar, el sampler, básicamente, Monte Carlo, y Pandas. ¿Alguien de aquí ha usado Pandas? Bueno, Pandas es, bueno, a mí me gusta decirle Excel glorificado, pero es para trabajar en tablas, ¿no? Básicamente, bueno, pueden hacer muchas más cosas, pero a lo que yo estoy acostumbrado. Entonces, aquí al principio les defino la función logística, simplemente estructura. Si se fijan, aquí definí parámetros de manera implícita para no estar poniendo cada vez que cambie de modelo 3 parámetros en el algoritmo, o una lista, básicamente es definir una lista dentro de tu función. Y estos dos parámetros, log A y log K, están en escala logarítmica porque dependen del número poblacional. Entonces los números poblacionales son de arriba de 2 millones de personas. Entonces esos valores van a ser súper altos y ajustar imagínate un espacio de parámetros entre 0 y 2 millones. Pues, ir muestreando cada
.0001 pues es para locos, ¿no? Es del 0 a 1 millón. Entonces eso básicamente nos reduce el tamaño de tu espacio, ¿no? Básicamente en vez de ir de 0 a 2 millones vas de 0 a 6 o de 0 a 8. Entonces, y R pues va de 0 a 1. Aquí creé una clase, básicamente. Todo este código lo pueden ir modificando si quieren. Pero bueno, es simplemente para llamar a los modelos. Se me olvidó borrar el exponencial. Pero básicamente lo único que hice es llamar modelo dependiendo de... Solo tienes que dar el tiempo que tú tienes en tu historial de crecimiento. Entonces aquí viene cómo definimos nuestro likelihood. Si se acuerdan, el likelihood que definimos era la gaussiana, un factor de normalización por el exponencial de los modelos. Entonces aquí ya está en escala logarítmica, por eso está en el likelihood. Entonces aquí hice los datos que voy a poner. Básicamente los datos van a ser el número de personas a cada cierto tiempo. El modelo simplemente depende del tiempo aquí, porque los parámetros que ocupamos para ajustarlos son parámetros libres, o sea, el código los tiene que encontrar y también tiene unos errores. Entonces, aquí defino los priors. No mencioné mucho sobre los priors porque en este caso, ¿qué información tenemos sobre nuestros parámetros libres? Recuerden, los parámetros libres son la tasa de crecimiento, la normalización y la capacidad máxima. ¿Qué sabemos sobre ellos? O sea, ¿ustedes qué saben ahorita sobre esos parámetros? Solo saben sobre uno, ¿no? Que R tiene que ir entre 0 y 1. Es lo único que sabemos, es una tasa, es un porcentaje. Entonces, existen varios tipos de priors. Hay priors informativos, básicamente es una distribución, o sea, que tiene cierta información sobre tu prior y ya sabes qué distribución de probabilidad sigue. Y hay otros priors que son no informativos, que es básicamente que no sabes nada de la distribución de probabilidad de tus parámetros. Entonces, en este caso, el prior informativo más sencillo es pues, poner una distribución plana, o sea, una línea básica, una distribución que a todos los valores la probabilidad máxima sea 1, básicamente, o sea, 100%. Entonces eso no te va a afectar tanto en tu Monte Carlo. Lo único que te ayuda es que tu Monte Carlo restrinja su búsqueda de valores. Si no pones ningún prior, te puede buscar de menos infinito a infinito. ¿Qué pasa si buscas de menos infinito a infinito? Pues tardas más en comer. Es el único problema. Entonces aquí yo definí básicamente priors planos para el modelo logístico. O sea, básicamente le puse 3 condiciones, que los 3 parámetros siempre caigan dentro de sus límites y si pasa esa condición, o sea, unos bounds básicamente, me regresa 0. ¿Por qué me regresa 0? Y no 100 o 1 o un valor X. Porque si está fuera de los límites, entonces es una métrica que tiene que ser inválida. Sí, o sea, en principio si está fuera de los límites me regresa el infinito que estaba. Y básicamente, pero ¿por qué me regresa 0? Porque yo le puse que me regresa un 0 y no un valor cualquiera de la probabilidad. Acabo de decir que tiene que cambiar entre 0 y 1. Simplemente porque tiene que ir en 0 y 1 y ese 0, recuerden que el modelo está en escala logarítmica. Entonces, el 1 es 0. Es lo único. O sea, tienen que tener cuidado, ¿no? Porque si le ponen 1 ahí, el log de 1 no es 1, es otro valor, ¿no? Entonces, las unidades están en escala logarítmica, por eso es 0 y no otro valor. Entonces, al fin y al cabo, cuando estés sumando sobre esas probabilidades, pues no te va a importar. Simplemente está diciendo que se quede en ese rango. Entonces, es un 1 en el logaritmo. Entonces, aquí ya definimos mi posterior. Si se acuerdan, la distribución posteriori era el likelihood por el prior. Entonces, en escala logarítmica, por las propiedades del logaritmo, las multiplicaciones las puedes parar en sumas. Entonces, aquí lo que digo, como mis priors no son informativos,
mientras esté en ese rango, pueda tener un 0, o sea, no me va a afectar en mi función. Entonces, ya aquí empezamos a trabajar un poco ustedes. Hay un conjunto de datos, creo que se llama, bueno, lo pueden ver en el repositorio. Está este conjunto de datos relacionales. Estos básicamente son 3 columnas. Una tiene el eje X, son el número de años. La segunda columna es el número de personas en ese bin. Y la tercera columna son los errores. Entonces aquí, por favor, grafiquen los datos, ¿no? Para que los vean. Bueno, ¿sí saben cargar datos con NumPy? Y me dicen cuando lo tengan, ¿no? De hecho, si tratan de correr todo el node, no van a poder porque no tienen datos. Todos saben graficar barras de error con Matplotlib. Bueno, entonces sí, se los puedo. Hay una función en Matplotlib, en vez de plt.plot, hay una función que se llama errorbar. Entonces los argumentos son x, y y el error en y, básicamente. Pues, y ya nada más trabajan con eso. ¿Tienen dudas o respecto, incluso cosas de Python, me pueden preguntar? Para eso estamos aquí. ¿Cómo dijiste que eran las columnas? La primera es X, la segunda es Y. Digo, la primera es el eje X, que son los años. La segunda es el número de personas. Y la tercera son los errores. Pero se fijan, cuando cargo los datos tengo un punto T. ¿Sí, alguien sabe por qué tengo ese punto T? Para transponerlo. Estoy transponiendo, porque si los cargan así, las líneas solo van a ser, vas a tener más, cada índice de tu array van a ser 3 datos. Entonces sí, por eso está el punto T y por eso no les funcionaba. Entonces ahí me pueden preguntar pues de dónde saqué esas barras de error. Eso también es algo importante. En la información que estoy buscando para sacar esos valores no tenían desviaciones estándar, no tenían errores básicamente. Entonces, ¿qué es lo que hice? Bueno, funciona, ahorita que les estoy mostrando yo un taller, eso no se puede hacer en un ejercicio real, a menos que sí lo puedan hacer. Hay casos especiales donde ustedes pueden decir que sus errores tienen cierta distribución. En este caso, los errores que yo puse ahí son aleatorios. Básicamente en cada punto generé una distribución gaussiana y calculé su dispersión, ¿no? su desviación estándar. Esos son los errores que van. Y eso es súper importante porque esos errores te normalizan tu distribución. Entonces, si tienes malos errores, vas a tener inferencias incorrectas. Pues en este caso funciona porque sí lo puedo hacer. O sea, en los censos el error es aleatorio, básicamente. Tú nunca puedes decir en un censo siempre vas a tener un 20% de error. Pero en este caso solo funciona, no en todo. Entonces eso sí tienen que tomar y tienen que tener en cuenta sus errores y cómo pueden sacar errores de sus mediciones.
Una manera sencilla de sacar errores, por ejemplo, ¿cómo sacarían errores de un censo? Pues haciéndolo un montón de veces. Si hacen el censo n veces, pueden sacar una distribución, una media, que le va a ser su punto, y una dispersión. Obviamente también pueden calcular otro tipo de errores, por ejemplo el error humano. Hay muchos tipos. Por ejemplo, me pueden preguntar cómo calculan errores en cosmología si solo tenemos un universo y no podemos hacer varias pruebas. Ahí es donde interviene Monte Carlo. El Monte Carlo sí, pero para calcular errores, los errores no son errores del universo, por así decirlo, no son expresiones, son errores de cómo nosotros medimos. O sea, tienes tú ahí un cierto error en cómo estás midiendo las cosas y eso te va a dar información de cómo es el universo y de dónde van a entrar. Entonces, si se recuerdan la primera imagen que les mostré que había una curva que tenía ciertos puntitos, entre mejor sea tu experimento, entre mejor midas, mejor barras tienes. Mejor puedes predecir cosas. Pero obviamente lo ideal es nunca tener errores, ¿no? Exacto. Bueno, ¿ya todos pudieron graficar? Ok, ¿sí? No. Sí. Yo agarraste el otro, ¿no? O sea, ¿sí sabes cómo correr las celdas? Sí, Enter. Sí, ahí, de hecho, abriste el otro, ¿no? De hecho, está no completo, pero ya ahorita que este simbolito desaparezca, ya vas a poder graficar. De hecho, es lo que te digo que es el error bar. Bueno, ahora una vez que tenemos nuestros datos, pues, podríamos ya empezar a hacer Monte Carlo, ¿no? Pero como les decía, no tenemos priors, no tenemos información sobre de dónde a dónde correr, poner nuestros parámetros libres. Entonces existe otro estimador, diferente al mínimo cuadrado o diferente a una regresión lineal. Si recuerdan, lo que hace el Monte Carlo es básicamente buscar la probabilidad máxima en un espacio de parámetros. Entonces, si ya tenemos el likelihood, es más o menos un estimador de tu posterior de la distribución que quieres. Y es una distribución de probabilidad. ¿Qué pasa si maximizamos el likelihood? Pues vamos a encontrar una distribución de probabilidad máxima. Eso nos puede dar como un punto de partida para nuestra inferencia. Entonces, eso lo que vamos a hacer. Bueno, aquí simplemente estoy creando un arreglo de tiempo diferente al arreglo X que tienen mis datos, porque si fijan, X va de 1960 al 2010. Si eso lo meten en un exponencial, va a tronar su computadora. No lo intenten. Pero no va a pasar nada, simplemente va a decir que va a haber un overflow. Entonces esto no me conviene meterlo en mi modelo, porque tengo un exponencial de mi modelo. Entonces el exponencial a un número muy alto me va a dar menos infinito. O sea, simplemente lo que estoy haciendo es un arreglo que va de 0 a 80 con un binning de 10, que es básicamente el número de años. Simplemente estoy moviendo el número de años de 0 y 80 con el mismo espacial. Y eso solo me di cuenta hasta que traté de correr el algoritmo y no me estaba dando nada porque ya no quería correr. Entonces ahora sí viene el likelihood. Entonces vamos a usar paquetes SciPy. ¿Alguien trabaja con SciPy? SciPy pues básicamente tiene varios métodos numéricos. Sí, creo que es la descripción más burda. Tienen bastantes métodos numéricos tanto como para resolver ecuaciones diferenciales, integrales, minimizaciones, regresiones, etc. Entonces aquí vamos a usar la función minimize para maximizar nuestro likelihood. ¿Por qué yo trato de minimizar y no maximizar? ¿Alguien puede decir? Porque el likelihood te da una medida de qué tan certero es, qué tan verosímil es. Otra cosa, maximizar una función es súper difícil, porque incluye derivadas y tratar de ver los puntos de si es un máximo global, un mínimo global,
no máximo, no global, puntos y etc. Maximizar siempre trae problemas. Siempre es más sencillo encontrar un mínimo que un máximo. Porque los mínimos son estables por general. Los máximos no son estables y no estabilidades numéricas siempre tienen problemas. Y yo puedo, y sí, siempre puedo, ¿cómo minimizo el likelihood? Recuerden que el likelihood es una función, es una gaussiana, ¿no? Entonces, mi máximo está en mi máximo de probabilidad, y si yo le aplico un signo contrario, la volteo, entonces ya en vez de tener un máximo tengo un mínimo. Entonces, si minimizo ese mínimo, le vuelvo a cambiar el símbolo, el signo, pues me da un máximo. Entonces, es realmente lo que estoy haciendo, estoy volteando mi función y encontrando un mínimo en vez de un máximo, lo cual es siempre más sencillo y lo cual siempre puedes hacer. Entonces, aquí arriba, simplemente estoy usando esta función lambda para pseudo llamar a mi likelihood. Básicamente estoy pseudo evaluando el likelihood de todos sus argumentos. Y recuerden, signo menos para voltear la función. Entonces llamo la función SciPy de optimizaciones. Tiene varios métodos. Lo que vamos a usar es el minimize. Y bueno, aquí está algo interesante. Entonces, los argumentos son la función que tú llamaste, nada más el call de la función. Estos tres valores de aquí son como tus puntos de partida de tu minimización. Y son valores que yo agarré pues simplemente porque yo quise. Tengo información de uno nada más, o sea, estos son los valores para cada de mis parámetros, R, log K y log A. R sé que va de 0 a 1, entonces eso sí lo puedo poner en el punto medio, que es punto 5, pero los otros dos, pues no sé, puse un 6 porque es 10 a la 6, los 6 millones, 1 millón, pues una razón puede ser 1000, no tengo idea, ¿no? Y bueno, los argumentos del likelihood, que son los datos. Más bien, sí, los datos. El data 1 es el número de personas, el error, el tiempo, básicamente el tiempo que redefiní, no el otro. De hecho, ahí si ponen el otro tiempo van a ver que les va a marcar un error. Aquí el modelo, estoy usando logístico, aquí no lo cambia. Y aquí el método de cómo minimizar. Hay varios métodos. Hay otro que se llama... Bueno, no les va... Bueno, etc. Si corren este programa, les va a dar un cierto resultado para esos parámetros. Por ejemplo, esos son lo que me está... Esos son los parámetros que me maximizan mi likelihood. Ahora traten de cambiar esos valores, a ver qué les da. En principio, si ponen un valor que está muy lejos, el máximo que se va a tardar un poco más, pero no va a tardar mucho. ¿Todos están pudiendo correr en notebook? Lo que pasa es que el notebook probablemente se activó en Python 3 y notaciones de print no tienen. Sí, eso es cierto. Entonces yo estoy un poco desactualizado, yo sigo usando Python 2. Entonces si los prints van entre paréntesis, sí, se me pasó. Razón porque sigo en Python 2. La mayoría de los códigos en cosmología y en ciencias están en Python 2 y cambiarlos por suculento. Pero sí, el kernel está en Python 3, el que ustedes tienen. Entonces, si los prints son diferentes. Creo que tienes que reiniciar todo el kernel porque está muerto. Entonces... O si quieres, vuelvo a reiniciar. Lo vuelves a compilar el ambiente desde el repositorio.
Pero ya le pusieron valores diferentes a la función. Les dan valores diferentes, muy diferentes. O sea, las funciones de minimización, depende de dónde inicies, es el resultado que vas a tener. Métodos numéricos, ahí siempre hay errores. Pero bueno, pueden graficar su inferencia. O sea, se agarran el modelo logístico y le meten los parámetros y el tiempo, pueden comparar. O sea, esta es tu predicción. Y si se fijan, se ajusta bastante bien. Pero podemos hacer todavía mejores predicciones. O sea, aquí no tenemos errores, no sabemos si nuestra predicción se sale o cae más dentro de las líneas. O sea, simplemente es una predicción que encontramos con un máximo likelihood. Y si se fijan, por ejemplo, este punto no queda fuera, ¿no? de tu predicción. Entonces ustedes pueden ir haciendo máximos likelihoods para diferentes valores, para diferentes puntos de inicialización y ver cuánto difiere. Entonces eso es una cosa, también te mete error, o sea, tu mismo método de minimización te mete errores en tu diferencia. Lo cual la única manera de categorizar esos errores es corrigiéndolo desde todos los puntos de inicio que tú puedas poner. Bueno, entonces, para lo que nos va a servir esto que les acabo de mostrar, para usarlo en el MCMC, es que ya tienen un punto de partida. O sea, ya tienen información de sus parámetros. O sea, saben que R pues, es más o menos 0.04. Este es el valor que te arrojan. Obviamente no van a querer poner un prior que sea súper restrictivo en esos valores, ¿no? Porque no van a explorar bien tu espacio parámetro y no vas a saber exactamente si la probabilidad que encontraste en realidad es máxima o no. Entonces lo que sí pueden poner es usar esos como un punto medio, por así decirlo. Poner, no sé, para el parámetro log k de 2 a 10, por así decirlo. Tú sabes que tu inferencia te está diciendo que es más o menos 7. Le das un rango en el que pueda variar para buscar si en realidad sí es ese valor o no. Entonces eso nos sirve para tener puntos de partida en tu inferencia bayesiana. A veces funciona, a veces no, dependiendo de tu función si es suave o no suave. Pero bueno, ya podemos empezar. Lo primero que tenemos que definir para el MCMC son los priors. Entonces básicamente le pasas una lista y bueno, como yo les definí, tienes que pasar una lista. Entonces, sabemos que para el parámetro de la tasa va de 0 a 1. El otro, bueno, yo lo puse un prior súper amplio que va de 0 a 8. Lo puedo poner así porque está en escala logarítmica. Y buscar entre 0 y 8 pues es bastante, no se consume mucho tiempo. Y bueno, y el otro lo puse igual, ¿no? Porque en principio la normalización también podría ser bastante amplia. No sabemos. Pero bueno, si quieren, pueden reducir esos priors y ver sus resultados. Eso lo podemos hacer una vez que terminemos. Esta es información que ocupa el sampler, el algoritmo de MCE. El número de caminadores. Para hacer convergencia rápida, lo que recomienda el autor son 20 caminadores por parámetro. De menos tienes algo que se llama undersampling. Básicamente no tienes suficientes muestras para decir que tu distribución final es adecuada. Más de eso, pues básicamente estás desperdiciando recursos. Si no los necesitas, estás desperdiciando recursos. Ahorita les voy a mostrar cómo puedes saber si ocupas más o no caminadores. Y bueno, sí, 60 caminadores. La dimensión, pues básicamente la tomas de número de priors. Aquí son 3, básicamente. Y abajo, si abrieron el notebook correcto, les dije que
tenemos que inicializar las cadenas. ¿Qué es una cadena? Básicamente es el camino que siguen en el espacio de parámetros los caminadores. Las cadenas tienen esa dimensión, el número de parámetros por el número de caminadores. Entonces tenemos que inicializarlos, no podemos empezarlos todos en cero. Bueno, sí podríamos, pero no nos conviene empezar todos en cero, nos conviene empezarlos cerca del valor que ya tenemos de alta probabilidad. Digo, simplemente para pues, no desperdiciar recursos, ya tenemos una diferencia. Entonces creo que les puse que inicializaran los caminadores, o básicamente les estoy diciendo, les puse esto, creo, la dimensión del archivo que les voy a pasar, que le tienen que pasar al algoritmo, y h es un radio, es un step básicamente. Entonces el punto inicial, o sea, el punto que van a poner en el centro, es el valor de del máximo likelihood, y los demás valores los van a poner aleatoriamente a ese h. Entonces lo que pueden hacer es poner sus resultados y hacer una distribución uniforme alrededor de esos valores. O sea, básicamente sumar una distribución uniforme de 0 a 1 por punto h, básicamente les va a dar la escala correcta. Y bueno, llenar ese z básicamente, para cada parámetro, obviamente. Creo que se ven medios perdidos. La variable cambia la... Sí, es que en Python 3 sí, nada, ponle int dim y ya te debe salir. Correcto. Sí, perdón. De nuevo, Python 2, Python 3. Básicamente al final les debe quedar un arreglo de 3 por ¿cuántos caminadores? 3 por 60. Entonces, sí, aquí les puse un hint, ¿no? Aquí primero estoy inicializando, moviendo, haciendo las iniciaciones de cada caminador. En un punto aleatorio, ¿no? O sea, básicamente esto me está dando una distribución uniforme de dimensiones, el número de caminadores, son 60 la dimensión, y va entre 0 y 1. Yo estoy multiplicando por el step para que me dé la escala correcta. O sea, no quiero que inicialice el parámetro fuera de mi prior, porque si inicializo fuera de mi prior, el MCDC no va a correr, me va a dar infinitos. Hay maneras más sencillas de hacer esto. Estos códigos que ya rehusó N veces.
sea, básicamente eso es lo que vamos a tener, ¿no? Cada entrada va a tener un arreglo de 3 dimensiones y va a tener un punto aleatorio cercano a la distribución máxima. Simplemente para que no empiece en un punto, por ejemplo, si lo pones aleatorio, o sea, puedes tener todos tus caminadores en el mismo punto. Pero lo que eso va a pasar es que vas a tardar mucho tiempo en salirte de esa zona del mismo punto. Si imagínate, tienes 60 caminadores, todos centrados en la misma distribución, para que cada uno de ellos se vaya a una zona donde corresponde, va a tomar bastante tiempo, porque tiene que ir probando probabilidades a todos a su alrededor. Entonces aquí simplemente le está dando una ventaja de decir, no pongo a todos en un solo punto, sino hago una distribución aleatoria alrededor de cierto punto y hago que se muevan todos. Pero bueno, si quieren pueden inicializarlos en el mismo punto. O sea, que todo ese arreglo sea punto 5, 10, etc. Pueden ver los efectos, se ven bastante interesantes. Entonces ahí cada caminador para el siguiente paso está utilizando el ENC. En el siguiente paso ya, o sea, esos que están ahí son mis caminadores. Ajá. Cada arreglo de 3 es un caminador. Ajá. Y para elegir el siguiente paso utilizan ya el... Ajá, entonces para empezarse a mover de manera aleatoria, cada uno va a empezar en ese lugar. Entonces esto tiene una cierta distribución, o sea, lo primero que va a hacer MC es calcular para cada uno de esos caminadores la probabilidad. Entonces vas a tener 60 por 3 probabilidades, bueno, 60 por 3 probabilidades, bueno, no, 60 probabilidades, perdón. 60 probabilidades, y luego cada uno de esos se va a mover de manera aleatoria, vamos a tener otras 60 probabilidades que van a ser en principio o diferentes o iguales, ahí no me importa, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces imagínate si ahora todos empezaran en 0, por así decirlo. Ajá. Ok, pero entonces, a ver, se tiene cada inicialización del caminador y moviéndose en diferentes puntos aleatorios, se calcula la probabilidad de cada uno. Sí, sí es lo que... Bueno, MC no es tan voy a decir trivial la palabra como calcular, o sea que cada uno se mueva de manera independiente. Bueno, ahorita. Sí, o sea, sí. Lo que estaba comentando es que este Endless no es... Pero si lo volviste a compilar. Sí, no había visto, o sea, no había visto. Sí. Si le sale un error en que float is not an index es que cuando calculé la dimensión, Python 2 si divides entre un entero te regresa un entero, Python 3 eso ya lo cambiaron, te regresa un flotante siempre, entonces tienes que poner entero o ponerle 3. Sí, a tu pregunta. No, MC no es como literal, cada uno se mueve independientemente, se mueve y llegan al fin y al cabo. El código detrás de MC se llama Affinity Invariant Ensemble Sampler. Solo quédate con Ensemble Sampler, básicamente lo que hace es, tus caminadores son un ensamble de puntos, tienen una cierta distribución. Entonces, ese ensamble, como es un conjunto entero, no se puede mover o solo completamente o en distintos subconjuntos. Entonces lo que hace en sí es parte los caminadores a la mitad, cierto subconjunto al principio, mueve ese subconjunto, calcula la probabilidad ahí y luego compara con la probabilidad del otro subconjunto y dice, mira, soy más alto, se mueve y se vuelven a hacer particiones. Eso es lo que está pasando. Entonces en realidad es como una metaheurística. Sí. Obviamente hay otros siempre hay otro, por ejemplo, ese tiene problemas cuando, por ejemplo, tienes distribuciones bimodales que estás muestreando, o sea, que no tienes solo el máximo, esto no sirve, o sea, se va a quedar atorado. Necesitas hacer una función convexa. Sí, entonces hay otro algoritmo que se llama, por ejemplo, Nested Sampling, que es literalmente, o sea, no le importa si tienes una zona de máximo probabilidad o no, muestrea todo tu espacio parámetro, calcula las probabilidades en todos y luego lo va haciendo más pequeño. O sea, quita estas probabilidades son menos, lo hace más pequeño, vuelve a muestrear hasta que llegue a una zona máxima probabilidad. Ahí sí ya te quitas
Ahí sí comparas realmente punto a punto las probabilidades. Aquí no. Aquí simplemente vas buscando. Pero entonces no se garantiza el mínimo global. No, depende. O sea, es que también, o sea, el MCMC no es algo mágico que nada más puedas tener tu problema y usar así como, pues ocupo encontrar un modelo, lo aviento, ¿no? Incluso la estadística no funciona así. Tienes que hacer pruebas con todas las cosas. Si ves que tu KMC no está funcionando bien y ya checaste que sí está buscando bien el número de parámetros, etcétera, etcétera, o sea que ya agotaste todo el debugging en tu propio, incluso en cómo calculaste tu likelihood, puede ser que el sampler no sea el adecuado. O sea, Metropolis Hastings es lo mismo, ¿no? El sampler no puede ser, o sea, dependiendo de tu distribución de probabilidad que tú estás muestreando, es el algoritmo que tú deberías usar. Existen en el número de algoritmos, por ejemplo, hay otros algoritmos que parten del espacio de parámetros en una malla, calculan la probabilidad en toda la malla, básicamente interpolan sobre toda la malla usando probabilidades tripolares. En ese cuadrito está la probabilidad promedio que yo y van haciendo lo mismo, reduciendo el espacio de parámetros. Solo que ahí la manera en que vas cambiando esta distribución depende de tu evidencia. Entonces, como tú tienes una información extra de evidencia, bueno, a lo mejor te puede funcionar aquí en tu código. Ahorita no se me ocurre un caso específico donde yo he tenido que cambiar de sampler. Bueno, sí, es un caso específico. Tenía, por ejemplo, un modelo que yo trataba de probar. El modelo sencillo era una gaussiana. Tenía 3 parámetros diferentes. Se ajusta súper bien con MCE. Ahora tenía un modelo más complejo, que me da más información, o sea, un modelo más complejo me dice que puedo extraer más información de mis datos. Este tenía 7 parámetros libres. Hiciera lo que hiciera, tenía degeneraciones entre parámetros, o sea, degeneración significa que si tú mueves uno, el otro se mueve. O sea, tenía distribuciones bimodales, o sea, no lo podía hacer funcionar. Hiciera lo que hiciera, fijara parámetros libres, o sea, fijara cierto número de parámetros y luego con esa información previa metiera priors, no funcionaba. La solución es cambiar a otro sampler. Y ahí sí, pues, ya, o sea, depende de ustedes su problema, ¿no? ¿Qué sampler usar? Lo cual es bastante interesante. ¿Ya pudieron correr sus caminadores? Pues ahora sí sigue lo interesante. Estos son básicamente un número de pasos. En este tipo de algoritmos, bueno, como todos los algoritmos que hacen categorización, pues vas a empezar en cierta zona que probablemente no es la zona de alta probabilidad, entonces vas a tener espurias. Si se recuerdan en esta imagen, tienen esta colita. Esto le podemos llamar un burning. Básicamente decir, empezar el Monte Carlo con cierto número de pasos, y una vez que se cumple ese número de pasos, cortarlo y tomar la distribución de probabilidad del último paso que se tomó y empezar otra vez tu Monte Carlo, solo muestreando una zona de alta probabilidad. ¿Cómo elegir ese número de burning? Ese es el juego. Nada te dice cuándo vas a converger, nada te dice, no hay una regla que te diga cuándo vas a converger, no hay una regla que te dice cuánto burning vas a necesitar. Esto es más que nada experiencia. De hecho, ahorita pueden hacer la prueba sin burning, ahorita lo podemos hacer. Pero, por ejemplo, lo que más o menos te recomiendan es como que el burning sea 1/3 de tus pasos finales. Más o menos. Básicamente lo único que estoy diciendo es que corres primero el MCMC para encontrar una zona de alta probabilidad. Una vez que la encuentras, te quieres enfocar más en esa distribución, entonces quieres ver cómo es esa distribución, pues corres más cosas. Entonces aquí empieza MCE. Primero tienes que inicializar el sampler, o sea, llamar el sampler. MCE también tiene una implementación de Metropolis Hastings, no se la recomiendo, está bien fea. O sea, no está bien, no corre bien no le han ajustado bien, no querían para empezar. Pero bueno, el sampler que ustedes buscan es Ensemble Sampler, lo que les comentaba. Entonces dijo que los parámetros que le tienen que pasar son los caminadores, el número de caminadores, o sea, no esto, sino el número de caminadores como tal, o sea, cuántos quiere,
el número de dimensiones, en este caso 3. El posterior, este posterior es el likelihood más los priors. Si no quieren ponerle priors, pueden ponerle solo el likelihood, va a funcionar igual. Bueno, y los argumentos del posterior, que son los datos, los errores, el tiempo, la lista de priors y el modelo. El modelo pues no lo muevo porque no tienen otro modelo. Y está, no puedo decir que está paralelizado, está más o menos paralelizado. Esto es algo también que tienen que tener cuidado si quieren usar MCE. Hay ciertos casos, por ejemplo esto me está pasando en mi trabajo, que entre más procesadores tenga, el código que usan para paralelizar no puede llevar bien el número de procesos y no hay información entre los procesos. Entonces vas a empezar a tener caminadores que se van por donde sea y entran dentro de tu distribución. Entonces tengan ahí cuidado. No sé si les vaya a dejar el MViewer ponerle más procesos, no lo he probado ahí. Entonces si quieren quiten el número de threads, entonces nada más borren threads igual a 2 para que corra con 1 al coma al final. Entonces no tarda mucho, es más que costumbre. Ahí no les va a pasar nada, etcétera, simplemente están iniciando la clase que llama al ensamble. Entonces ahora sí, lo que tienen que hacer es correr el MCMC. Entonces lo que te regresa ese sampler al final es la posición de cada caminadora en el espacio de parámetros, la probabilidad que encuentra en ese espacio de parámetros y un estado de los números aleatorios que hay en el caminador. Entonces puedes guardar esos para el burning. Entonces, de hecho si le dan enter, bueno, y los argumentos son las posiciones iniciales de los caminadores. Como les decía, todos los pueden inicializar en el mismo. Lo que sí es que tienen que tener esta estructura, esta dimensión. O sea, caminadores, número de dimensiones y el número de pasos que quieran correr. Esto de es el burning. Y luego va a correr súper rápido, son muy poquitos pasos y el modelo es súper sencillo. Entonces pues, también pueden imprimir qué tantos de esas nuevas probabilidades, o sea, tantos de esos pasos aceptó. O sea, la tasa de aceptación total, o sea, de todos los pasos que dio, cuántos de ellos sí aceptó, o sea, cuántos de ellos sí se movió y los guardó en una cadena. Entonces, lo ideal sería que en un burning saliera bastante bajo. Como le digo, el modelo es sencillo, entonces era una tasa súper alta. Pero bueno, ahorita no hay problema, simplemente lo que estoy diciendo aquí ahorita es que estoy sobreajustando mi algoritmo, lo cual no es tan bueno, pero podemos entrar más detalle ahorita. Y lo que podemos hacer es resetear el sampler. Esto básicamente va a borrar toda la cadena anterior y solo se va a quedar con el último paso, que es el que sí va a tener la probabilidad máxima, y pueden volverlo a correr. Solo que aquí solo tienen que agregar la nueva posición, la última que encontraron, el número de pasos que van a querer correr ahora, que son 500, y este state básicamente les va para que siga corriendo en la misma distribución de números aleatorios que tenía. Y bueno, aquí hubo un problema de que bajó el número de aceptación, pero ahorita no es grave. Lo que ustedes quisieran es que no pasara eso, pero para el problema que estamos trabajando está bien. Es bastante alto la tasa de aceptación. O sea, si bajara de 0.3 a 2.5 a 0.25, ahí sí tiene problemas. Y la solución es aumentar el número de caminadores o el número de pasos para ese ¿no? Si lo que están buscando siempre es una tasa de aceptación del 0.25 al 0.7, 0.6. Entonces, si ya tienen esto, significa que su MCMC ya corrió y encontró una zona de alta probabilidad. Entonces pueden ver sus cadenas. Los que les regresa el MCMC, básicamente, lo que le llaman cadena, es un cubo que va a tener el número de caminadores, el número de pasos y el valor en esa cadena, básicamente. Pues el caminador va a tener el valor que encontró. Entonces existe el flat chain, que básicamente combina el número de pasos con el número de caminadores, los aplasta y te genera solo una cadena gigante, ¿no? Y se ven algo así.
Entonces, si se fijan, si dibujan una línea aquí en medio y ven qué tanta dispersión tiene, pues la dispersión que tiene es como de punto más o menos 0.02. Es una dispersión del 2%. O sea, ¿qué tanto está variando tu cadena? Entonces, tu cadena empieza a variar entre bastantes valores. O sea, no puedes poner una línea media, por así decirlo. Eso significa que tu cadena no ha convergido. O sea, que todavía no encuentra una zona de alta probabilidad. Entonces, eso se va a ver medio raro. Incluso, si quieren, pueden borrar el sampler reset y el sampler run y pónganle, no sé, solo aquí en vez de running steps, pónganle los 500 pasos y vuelvan a graficar. O sea, básicamente quiten esto. Y aquí le pongan steps. La tasa bajó. Y bueno, grafiquen eso. O sea, básicamente quiten, después de hacer primero quitan el reset y el otro sampler. Lo que están haciendo esencialmente es quitar el burning. Deberían de verse ciertas espurias. No, bastante. Funciona bastante. Parecer nuestros algoritmos. La distribución que tienen los parámetros es bastante gaussiana. Y el máximo likelihood básicamente sí encontró una zona de muy alta probabilidad. Entonces lo que está pasando es que el MCMC básicamente está diciendo, pues que ya encontré una zona de alta probabilidad, no estoy variando mucho, pues aquí me quedo, ¿no? O sea, la manera en que inicializamos los caminadores ya está en una zona de alta probabilidad. Entonces el MCMC lo que está haciendo es, pues aquí me quedo, ¿no? Entonces lo que sí pueden hacer es no inicializar eso en una zona de alta probabilidad, sino inicializarlos en los puntos medios que le puse o sea, en vez de aquí, o sea, usar estos datos, puse yo para el máximo likelihood y usarlos aquí. Esto sí va a cambiar. Es lo que quería que vieran. Si se fijan, ya no se parecen a las cosas que tienen en su pantalla. Eso significa que le está costando más trabajo al algoritmo encontrar una distribución máxima. Entonces, si yo aquí le pongo... Si se fijan, ya se está viendo esta zona de aquí. Se está definiendo, acá también se está definiendo y acá también se está definiendo. Eso significa que nos está faltando un número de pasos. O sea, ya no estamos, o sea, el algoritmo ya no está en una zona de alta probabilidad y le está costando trabajo porque, si recuerdan, nos inicializamos en una esfera bien pequeña. Entonces, a lo mejor si yo cambio esto a punto 1, pero este ya está encontrando algo aquí. Y si le pongo pasos, empezar a hacer eso. La manera en que se podrían quitar estos efectos es duplicar el número de caminadores. En efecto está duplicando el número de pasos que estamos haciendo. Entonces, también es otra de las pruebas que se pueden hacer.
120. Se va a tardar más, obviamente. Sí, se va a tardar el doble. Pero bueno, por eso es efectivo usar el máximo likelihood, porque les evita problemas como estos, ¿no? O sea, ahorita lo que estoy haciendo, la única manera de reproducir otra vez los datos que tenía anteriormente es aumentar el número de pasos hasta que esto no suceda. Por eso les digo que usar un MCMC no es tan sencillo como hacer clic y correr. O sea, se tiene que ajustar y ver que lo que estás haciendo está correcto. No bien que tus cadenas se estén convirtiendo, ¿no? Ya tenemos un resultado mejor, ¿no? Entonces estos efectos también, probablemente tengo demasiados caminadores y están haciendo cosas extrañas. Pero ven, ya con el burning ya quité ese efecto, ¿no? Y ahora si le regreso a los 60 caminadores en principio, y esperaría que esté mejor. Pero bueno, mi punto es que esto entraría dentro de tu burning, ¿no? Entonces, aquí ya son 150,000 pasos que estás tomando. Para casos efectivos, ahí ya tienes convergencia. Si te fijas, ya en este caso ya no hay variaciones grandes a pasos más grandes. Obviamente hay otros tests. Hay un test que se llama una función de autocorrelación, básicamente. Qué tan correlacionado está el paso que tú estás tomando con el anterior. Y si varía mucho, alrededor de 0, te está diciendo que todavía no estás convirtiendo. También se puede hacer, pero ahorita, por ejemplo, si aquí yo pongo ya ahí se ve, todavía hay variaciones ahí extrañas. La manera en que se ve esta cadena, a diferencia de las que tienen en su pantalla, esto se llama undersampling. Básicamente es que no tienen muchas muestras. Lo único que podrían hacer es correrlo un poco más tiempo y ya tendrían una muestra más grande. Entonces ahora lo que viene es, bueno, ver estas cadenas no me habla nada sobre la distribución que yo encuentro al final de los parámetros. ¿Cómo visualizo esta distribución? ¿Se acuerdan? Al principio les puse un plot que tenía un montón de cuadrículas con unos contornos y unos histogramas. Lo que básicamente es ese histograma, si se siguen corriendo los siguientes slots. Lo que está pasando es que estoy haciendo le llaman un corner plot básicamente porque pues, solo es una esquina de un grid. Y lo que visualizo en eso es la distribución de probabilidad en los contornos. Lo que estoy dibujando es la distribución de probabilidad entre dos parámetros. O sea, es un histograma en 2 dimensiones básicamente, pero como no puedes ver un histograma en 2 dimensiones, porque en principio sería un histograma, una pirámide, básicamente en 3 dimensiones visualizada en la computadora. Entonces lo único que ves es un contorno de la distribución de probabilidad en 2 dimensiones.
Y eso nos da información sobre qué tan correlacionados pueden estar dos parámetros. En este caso se ven medios así porque les digo, tengo undersampling, pero si ustedes no lo movieron nada deberían de verse más redonditos. Entonces aquí estoy viendo la distribución entre el carrying capacity y la tasa de crecimiento, y si se fijan está súper alongado. Eso me está diciendo que esos parámetros están correlacionados, o sea, uno depende del otro. Si uno varía mucho, el otro también va a variar, lo cual tiene sentido, ¿no? Porque dependiendo qué tanto gente tiene su tasa de crecimiento y la tasa de carrying capacity, o sea, cuánta gente puede tener la población, depende de qué tan rápido está creciendo tu población. Y se ve acá, o sea, aquí se ve R log K, aquí se ve log K contra A, también, o sea, normalización. Y los de acá arriba, estos histogramas que se ven acá arriba, que en principio espero que ustedes se vean un poco mejor, básicamente esto es la distribución de probabilidad marginalizada, básicamente la distribución de probabilidad para ese parámetro específico final. Y si todo salió bien, les debe salir una gaussiana bastante uniforme. Entonces con eso ustedes pueden encontrar un promedio, la media, y una dispersión. ¿Qué les está diciendo esta distribución de probabilidades? Que a partir de un punto C medio, qué tanto se mueve, y puedes encontrar, por ejemplo, el mejor fit para tu modelo. Si se van un poco más abajo, creo que les pido en el ejercicio calcular el promedio y la desviación estándar para los modelos. O sea, básicamente cada uno, o sea, aquí en este chain, básicamente lo que estoy diciendo es que el primer índice es una cadena y el segundo índice es el parámetro. Entonces, si ustedes meten estos tres parámetros, o sea, cada uno de estas cadenas de los tres parámetros en el modelo, van a tener pues, este número de modelos, uno para cada configuración de parámetros. Pueden sacar el promedio de esa distribución, luego sacar la desviación estándar de esa distribución y la pueden comparar contra sus datos. Por ejemplo, aquí lo único que estoy haciendo es estoy corriendo sobre cada una de las cadenas. El 0, 1 y 2 es el parámetro. Entonces estoy metiendo el modelo. El tiempo es el mismo, ¿no? Entonces esto, al final lo que voy a obtener va a ser un arreglo que va a tener n número de modelos. El número de pasos que yo tengo va a ser el número de modelos que yo tengo. O sea, el número de predicciones que yo tengo. Entonces, si sacan el promedio de ese número, básicamente están metiendo el valor máximo de cada uno de estos parámetros en la distribución. Y si sacan una desviación estándar, en Python es súper sencillo hacer promedios, np.min, simplemente le estoy especificando el axis para que no lo haga en esta dirección, sino en esta dirección, y la desviación estándar de ese arreglo. Y eso lo pueden comparar con sus datos. O sea, básicamente lo que van a tener una predicción con sus errores. Entonces, dependiendo de qué tan buena predicción tengan, sus errores pueden o no coincidir con sus barras, con las barras de los datos. Ahorita me van a salir horribles las predicciones. Bueno, espero que ustedes no. Sí, aquí abajo estoy graficando, en vez de poner barras de error en cada punto, estoy poniendo una banda, básicamente. Esto en principio lo pueden hacer con Seaborn. De hecho, si lo quieren hacer tarea, está súper sencillo. Hay una función que se llama lineplot, y en cuanto le meten un data frame, o sea, pueden transformar este arreglo a un data frame. O sea, básicamente poner pandas.dataframe, ese arreglo, lo convierte automáticamente en un data frame. Y cuando graficas una línea, te grafica la distribución, o sea, básicamente el promedio y la desviación estándar. Pero bueno, también se puede hacer con Matplotlib. Entonces,
Si yo hago esto, por ejemplo, yo voy a tener algo así. Si se fijan, tengo unas desviaciones estándar súper grandes. Pero si se fijan, todos mis puntos caen dentro de la predicción. O sea, ¿alguien sabe cuánto equivale un sigma, una desviación estándar, el porcentaje de datos que hay debajo de una distribución? No tienen tu distribución gaussiana, el sigma, ¿cuántos datos contiene? Una desviación estándar. 2 tercios más o menos. 68, sí. O sea, si tienen aquí, en un sigma es esta línea de aquí. Y eso corresponde al 68% de los datos que estoy diciendo. Entonces, básicamente me estoy diciendo que a un sigma, un 68% de error en mi predicción, estoy pegando a mi modelo, ¿no? Obviamente el de ustedes se va a ver mejor, las barras se van a ver un poco más, si no le movieron a lo que yo estuve moviendo, las barras se van a hacer mucho más pequeñas. ¿Por qué? Porque ya empezaron en una zona de alta probabilidad y el ajuste, o sea, la dispersión que van a tener va a ser muy pequeña porque el MCMC no se quiso salir de esa zona de alta probabilidad y solo muestreó un espacio muy pequeño en su algoritmo, ¿no? Y lo otro que pueden hacer era... Aquí lo que grafiqué ahorita ya encima es el azul, es la predicción que me salió del máximo likelihood. Y la... Si se fijan, son diferentes. Pero aquí en este caso estadística, el peso estadístico que tiene hacer un Monte Carlos es mayor. ¿Por qué? Porque tú puedes ver la distribución de probabilidad que tienen los parámetros que tú tienes. Prácticamente consiste en generar datos alrededor de los que ya tienes para poder tener una distribución más... O sea, ni siquiera los que ya tienes. Por ejemplo, yo la curva verde, para mí ahorita, yo inicialicé los puntos en donde quise. O sea, yo no ahorita cambié y no puse el máximo likelihood. Puse otros, los pueden ver. Puse estos valores, ¿no? Que pueden ser o no pueden ser. De hecho, si se fijan en mi modelo, le está costando bastante trabajo encontrar este valor porque es un valor muy, muy pequeño. Entonces, muestrear ese valor muy pequeño cuesta trabajo. Si yo lo pongo eso en escala logarítmica, puedo ir de 10 a la menos 3, o sea, una micra, digo de 10 a la menos 3 o hasta 0, que es efectivamente 1. Y eso es más fácil de mostrar. Entonces, en cuestión, si yo cambio ahora si esa escala así y pongo cualquier predicción que yo quiera, me va a mejorar, ¿verdad? Simplemente porque estoy cambiando la escala en la que estoy mostrando. Entonces, ahorita lo único que hice fue cambiar la escala de R. En vez de que me muestre de 0 a 1, me va a mostrar una escala logarítmica de menos 3 a 0 y efectivamente es muestrear de 0.001 a 1. Ahora aquí se está quejando porque este H es más grande de donde, o sea, yo inicialicé en 0 y lo moví punto 1, entonces salió del prior. Pero bueno, no hay problema, se va a volver a meter. ¿Ven? Ya está un poco mejor, la gráfica tarda un poco. Bueno, esta manera en que yo hice el triangle plot, pues básicamente se lo estoy mostrando porque se puede hacer a mano, pero hay varios paquetes que lo hacen por ti, básicamente no tienes que hacer eso. Hay uno que se llama Corner, por ejemplo, que literalmente hace esto, aunque sea un poco más feo, porque te muestra los puntos y no las curvas. Pero bueno, si fijan, las distribuciones ya se ven más uniformes, simplemente por el hecho de cambiar cómo yo muestreo un espacio de parámetros. Es que está en un espacio similar a los que estamos.
Y aquí, si te fijas, ya se parece mejor. Incluso la línea sombreada se redujo. Entonces sí, lo que se puede quedar con la idea de que hacer un máximo likelihood funciona igual que hacer un Monte Carlo, lo cual en este ejemplo puede parecer que es correcto, porque la distribución de los parámetros son bastante sencillos, el modelo es bastante sencillo incluso, pero el máximo likelihood solo es un estimador, solo te dice De los datos que ya se que tienen. ya se tiene y te da solo un valor máximo que el algoritmo de maximización pudo encontrar. No todos los algoritmos funcionan igual. O sea, si cambian, si se van a la documentación de SciPy y cambian este método, a mí me parece que me ha resultado más estable. Si cambian este método, los valores que están aquí van a ser completamente diferentes. Entonces, por eso, la manera en que estás haciendo eso, a menos que tú te construyas tu algoritmo que digas, siempre encuentro el mínimo, pues qué padre, ¿no? Existen algoritmos que lo hacen, que son súper eficientes. El problema que tienes que tener ahí es algo que se llama una matriz hessiana, básicamente tiene los gradientes de la función en cada punto. Generaron ese gradiente numérico. O sea, incluso hay métodos de machine learning que tuvieron que ser métodos específicos para minimizar funciones. Puede tomar un montón de tiempo. ¿Cuánto? Tardan como semanas para entrenar una red neuronal grande. Entonces, yo he tenido problemas súper sencillos con 3 parámetros que me tardan 2 días. Y el máximo likelihood no me funciona. ¿Por qué? Porque no tiene peso estadístico. O sea, simplemente te da un valor. Esto te está diciendo, yo te puedo decir qué modelo es hasta un 68% de efectividad, ¿no? Incluso te puedo hacer una predicción, porque si esto lo extrapolas a otro punto, tienes un contorno de probabilidad, 68% para decir, este va a ser el siguiente valor en mi cadena de exploración, ¿no? O incluso, si ya tienes un nuevo dato, simplemente se lo metes algoritmo, lo vuelves a correr y te va a dar otro. Y en principio se va a reducir tu barra, ¿no? Entonces eso es importante, tú puedes decir no solo un número, sino decir con qué probabilidad tú puedes hacer esto. Lo cual es bastante importante porque entre mejor midas tus datos, pues tu modelo puede ser descartado, ¿no? Pues imagínate si estas barras fueran súper pequeñas, y me saliera este mismo modelo, ese modelo está descartado porque no me pega mi dato. Incluso, si quieren hacer el modelo exponencial, es súper sencillo, es básicamente quitar un parámetro y volver a correr todo esto. El modelo exponencial se va para acá arriba, tiene una colita, se va para acá arriba, no le pega a este punto, este sí. Por el tipo de función. El tipo de función. Este modelo es mejor que el otro, este puede haber a ojo, pero pueden hacer, por ejemplo, el error relativo entre esta función y la otra, ¿no? Si ya no. Si se fijan, este tiene este es el modelo exponencial y no le pega al último dato. Y esta es mi mejor predicción que yo puedo tener. Si se fijan, aquí tengo las barras de error a un 68%, son súper pequeñas, o sea, no tengo básicamente mis dispersiones de 0.01 y de fallo a este punto. Pues este modelo no me puede predecir con certeza cómo crece la población de Guadalajara. Este modelo se está equivocando en lo más importante porque a partir de ahí se va a poder predecir. Exacto, este modelo me está prediciendo, pega todas las predicciones. Estoy diciendo, yo puedo predecir con mejor calidad qué va a pasar, ¿no? Y este es un modelo súper sencillo, es un modelo de crecimiento poblacional. Ustedes pueden volver locos y hacer lo que quieran, meter el modelo que ustedes quieran y ver qué pasa. Y se los pongo así porque esto es lo que usamos, esto es lo importante, ¿no?
nosotros con esta estadística, con estos modelos, nosotros podemos sacar información de algo tan trivial como cómo crece la población hasta algo tan grande como por qué el universo es como es, ¿no? Entonces nosotros observamos cosas, quién sabe, ¿no? Lo pueden usar, no sé, lo han usado para... lo intenté usar para predicción de stocks en la bolsa, bastante difícil, pero se puede hacer, ¿no? No sé, dudas, preguntas, comentarios. Los que están trabajando en la nube pueden descargar el notebook porque no se le van a guardar los archivos. O sea, si se van a File, lo pueden descargar y ya les voy a descargar todo como lo compilaron. Y los datos están en el GitHub. Entonces sí les recomiendo que lo descarguen para que no se pierda. De todos modos, en el GitHub está el notebook completo que yo estuve haciendo aquí. Entonces, está mi correo ahí, si tienen dudas a su disposición. Cada taller con un reconocimiento por parte de la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas, País de México y País de Cabal, por toda la presente constancia, a Oleg, Santiago, Eugenio, Gerardo, por su participación como ponente del taller, Introducción a Markov Chain, Monte Carlo y Visualización con SIGWORD, en País de México 2018, en el Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas. Démosles un fuerte aplauso.